En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, vamos a hacer la lección divina del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 14 al 21. Como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que cree tenga en él vida eterna. Porque así amó Dios al mundo, hasta dar su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo por él sea salvo. Quien cree en él no es juzgado, mas quien no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y este es el juicio, que la luz ha venido al mundo y los hombres han amado más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que obra mal odia la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprobadas. Al contrario, el que pone en práctica la verdad viene a la luz, para que se vea que sus obras están hechas en Dios. Bien, entonces tenemos del versículo 14 al 15, es, por lo menos en la Biblia de Straubinger, es el final de la perícopa acerca de lo que él titula el nuevo nacimiento por la fe. Esto es la conversación, el diálogo que tiene nuestro Señor con Nicodemo, que fue a conversar con él, y entonces a Nicodemo le dice muchas cosas, ¿no? Y entonces la primera parte del discurso de nuestro Señor a Nicodemo, de la respuesta más bien de Jesús a Nicodemo, es cuando le reclama, porque Nicodemo Jesús le dice que hay que nacer de nuevo, y cómo es posible esto, y entonces Jesús le dice, tú eres doctor en Israel y no entiendes esto. Lo que estaba sucediendo con los doctores en Israel, con los entendidos en las Sagradas Escrituras, es que estaban muy apegados a la letra, o sea, solamente a la carnalidad de las Sagradas Escrituras, y ya no entendían el sentido de los textos porque habían perdido aquellas claves que les permitían la interpretación. Que nosotros hoy tenemos, y que también ciertamente podríamos perder esas claves, si nos apartáramos de Dios. Y cuando decimos nos apartamos de Dios, no significa solamente que nosotros nos apartemos de una cierta piedad o espiritualidad, sino en realidad que nos apartemos de una visión humilde de la realidad. Nos apartemos del amor, porque solamente se puede amar algo cuando se lo ama como es, ¿sí? Y el mundo, las cosas, la realidad, ¿sí? Lo que Dios ha hecho, la verdad es como es, nosotros no la podemos cambiar. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, ¿cómo puede ser que no entiendas esto si sos doctor en Israel? Entonces, y después al final de eso comienza él a dar una clave de interpretación diciéndole, mira, Moisés en el desierto levantó la serpiente, así como él hizo eso, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y comienza entonces a hacer esto, diciendo que la serpiente en el desierto fue un signo. Entonces, todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, todo es signo de lo que sucederá en el Nuevo Testamento. Cuando se cumplan las profecías, cuando se cumpla el tiempo, entonces todo lo que ha sucedido, lo que se dijo, lo que se enseñó, todas las instituciones del Antiguo Testamento serán sustituidas por sus realizaciones plenas. Entonces, la serpiente levantada en lo alto es un signo de la redención. En el paraíso, una serpiente, que es Lucifer, la serpiente antigua, esta serpiente antigua mordió a nuestros primeros padres con el veneno de la soberbia, con el veneno de la mentira y de la envidia en él. Por la envidia en él engaña a nuestros primeros padres
y ellos se dejan morder por la soberbia. Entonces quedan ellos envenenados por la serpiente antigua. ¿Qué sucede? Esto es simbolizado luego por aquella invasión de serpientes abrasadoras, porque son serpientes que se enrollan por el pie de su víctima, que no puede quitársela de encima, y entonces, por la pierna, mejor dicho. Entonces, hubo una invasión de estas serpientes en el campamento de hebreo, en el desierto, y entonces Yahvé les dio una señal, les pidió algo para superar aquello. Le dijo a Moisés que mandara a forjar una serpiente de bronce, y esta serpiente de bronce la levantara en el centro del campamento, y cada vez que alguien era mordido por una serpiente, si lograba mirar a la serpiente de bronce, entonces quedaba inmediatamente curado. O sea, una cosa milagrosa, ¿no? Y así fue. Entonces, pero aquello que había sucedido en el desierto era solamente tipo del antitipo. O sea, sería como una prefiguración de esto que sucedería aquí. Y que era Él. O sea, Jesucristo es como la serpiente de bronce que es elevada a lo alto. A mí me sorprendía mucho cuando era jovencito, en el sagrario de mi parroquia de infancia y adolescencia, en el sagrario siempre me llamaba mucho la atención porque había una serpiente enrollada en una cruz. Era una cruz y había como una serpiente enrollada, y aquello me producía, porque no conocía las escrituras, me llamaba mucho la atención. Y decía, ¿qué significará? Nunca quedé escandalizado por eso, simplemente pensaba que era demasiado ignorante para poder comprender aquello. Entonces Moisés en el desierto levantó la serpiente, y así el desierto, porque nosotros estamos en una peregrinación, nuestra vida es una peregrinación, salimos de Egipto, del pecado, pasamos por el Mar Rojo, por el bautismo, ¿sí? Y entonces es esta serpiente de bronce elevada a lo alto, que es Cristo crucificado, ¿sí? El que está puesto en el medio de nuestro campamento, y cada vez que por el pecado la serpiente antigua nos muerde, entonces que nosotros miremos a Jesús, quedaremos nosotros curados. No estamos hablando, cuidado con caer en la carnalidad de la ley y pensar que solamente mirar el crucifijo ya estoy curado de mis pecados. No se refiere a eso, ¿sí? Se refiere a que nos arrepintamos. Ya veremos qué significa esto de mirar. Entonces, no voy a explicar ya eso, porque si no, no vamos a entender. ¿Qué es mirar? Volviendo al caso del Antiguo Testamento. Cuando yo miro algo, cuando yo observo algo, en cierto modo yo me uno a esa cosa, que yo estoy viendo, ¿sí? De tal modo que hay comunicación con lo que yo miro, hay comunicación con lo que yo miro gracias a esa conexión visual, digamos, que hay entre las cosas y yo. Entonces, esa conexión visual que hay entre las cosas y yo, si yo tengo algo que quiero guardar completamente en secreto, o sea, ¿qué significa que se guarde en secreto? Que solo yo conozca ese algo, que solo yo lo conozca. Entonces yo lo coloco en una caja sellada, cerrada, para que no solamente otros no conozcan qué está en esa caja, y eso que no conozcan lo que está en esa caja implica que también no la vean. Si esta caja está cerrada, pero la caja es de vidrio, ya no hay secreto. Los otros, en cierto modo, la poseen por lo menos el conocimiento acerca de la cosa. Pueden verla, pueden conocer su tamaño, sus proporciones, su color, su peso no van a conocer, pero una parte de la cosa ya conocen. Entonces, fíjense que en el caso de la virtud del pudor con respecto a la vestimenta, también funciona de ese modo. ¿Por qué
se le pide tanto a varones como mujeres que cubran sus partes deshonestas y también las semideshonestas. Porque mostrar esas partes o insinuarlas es hacer que otros las posean. Hacer que otros las posean. Entonces, uno las guarda. Guarda a la persona las partes pudendas, las guarda para que nadie las posea. Solamente solamente el marido puede poseer las partes pudendas de su esposa y solamente la esposa puede poseer las partes pudendas de su marido. Nadie más. Entonces, no solamente las cubre, sino que ni siquiera las insinúa. ¿Sí? ¿Por qué eso? Porque la mirada nos da cierta posesión de la cosa. Nos da cierta posesión de la cosa. Así que el hecho de que Cristo haya sido crucificado desnudo, entre muchas otras cosas, significa sobre todo que Él se ha dado todo a nosotros. Que Él ha ofrecido todo lo que puede ofrecer. En la unión de la naturaleza humana y divina, en la persona divina del Verbo Eterno, toda su naturaleza humana ha sido entregada completamente al hombre para que sirva de holocausto. ¿Qué es un holocausto? La víctima consumida completamente por el fuego. Es uno de los 4 tipos de sacrificios en el templo de Israel. Entonces, que haya sido puesta la serpiente de bronce en el medio del campamento hebreo para que todo aquel que mire la serpiente, ¿sí?, la posea. ¿Sí? Primero vino la serpiente abrasadora, me mordió y en cierto modo ella me posee a mí. Yo no la tengo porque la maté o salió huyendo o qué sé yo, lo que sea. Pero ahora yo soy el que poseo la serpiente de bronce, ¿sí? Y entonces al poseerla yo con la mirada me hago partícipe de ella, me hago uno, me comunico con esa serpiente, en cierto modo. Entonces yo me hago uno con ella y veo con ella como como un signo. Aquí Dios quiere decir que además todavía va a utilizar lo mismo que me mató, lo mismo que me enferma y que pone en riesgo mi vida para poder salvarme. Entonces, la misma carne que es, la misma carne, parte de la naturaleza humana, es la que es utilizada para poder salvarnos. Por eso la serpiente de bronce era como una prefiguración de lo que haría el Redentor con nosotros, que va a utilizar su carne. No quisiste sacrificios, no holocausto, entonces yo te dije, aquí estoy. Me diste un cuerpo, yo te dije, aquí estoy para hacer tu voluntad. Entonces, así como Moisés en el desierto levantó a la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿sí?, y que su carne sea entregada por todos, para que todo el que cree, el que lo ve, el que se comunica con él, el que lo posee por la fe, porque la fe es un cierto tipo de visión, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Que es justamente lo contrario de los efectos de la serpiente antigua, que mordiendo al hombre le quitó la vida eterna. Ahora, todo el que cree en Jesús tendrá vida eterna. Hasta aquí los 2 primeros versículos. Porque así amó Dios al mundo, hasta dar su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sí? Así amó Dios al mundo. Así amó Dios al mundo. ¿Cómo amó Dios al mundo? 2 puntos. Lo amó de tal modo hasta dar a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él, todo el que lo mire, todo el que se haga uno con Él, no es todo el que cree en su existencia, ya lo sabemos, sino el que se haga uno con Él. Todo el que cree en Él no se pierda. Todo el que levante los ojos y mire a la serpiente de bronce, que mire al crucificado, no se pierda, no muera por la mordedura de la serpiente abrasadora, sino que tenga vida eterna. Y va a mirar la serpiente y va a decir, pero si es una serpiente la que me mordió. Y uno va a ver la cruz y va a decir, pero si justamente lo que queremos librarnos es de la violencia, del pecado, y la cruz no ha sido otra cosa que la consecuencia del pecado del hombre. Sí, justamente, Dios ha utilizado el mal para quitar del mal un bien infinitamente mayor, el mayor de los bienes que la humanidad pudo
puede alcanzar nuestra redención. Sí, efectivamente, Dios va a usar la misma serpiente, ¿sí? O sea, va a usar ese mismo mal para poder de ello sacar un bien mayor. Entonces, amó Dios al mundo hasta dar su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque solamente Dios puede darnos la vida eterna. Entonces, el Hijo tiene que venir a darnos la vida eterna, asumiendo nuestra naturaleza humana. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo por Él sea salvado. Y empezamos con la cuestión del juicio. No envió Dios su Hijo al mundo en esta primera venida para juzgar al mundo. O sea, el juicio es un cierre de la cuestión. Cuando se hace un juicio, lo que de cierto modo estamos haciendo es juzgar un hecho en los juicios del hombre, ¿no? Y aquí el juicio se trata del juicio final, no de aquello que llamamos nosotros el juicio final, ¿sí? Sino el juicio de la historia del hombre, ¿sí? Que coincide, digamos así, con el juicio final. El juicio de la historia del hombre, donde decimos, bueno, ya está, se terminó la historia del hombre, ahora juzguemos al hombre, ¿sí? Que es lo que nos pasará a nosotros en el día de nuestra muerte. Entonces, va a decir, ok, su biografía ya está. ¿Cómo terminó? ¿Terminó en el bien o terminó en el mal? Entonces dice Jesús que Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, porque todavía no está cerrada la biografía del hombre. Entonces Él no fue enviado para juzgar ahora al hombre, sino que va a ser enviado después, porque el Hijo del Hombre volverá con sus ángeles para juzgar al hombre, pero ahora todavía no. Entonces, en su primera venida, en su venida en la debilidad de la carne, siendo niño, predicando, en su pasión y en su muerte, entonces ha venido no para juzgar, porque no está cerrada todavía la cosa, sino para que el mundo por Él sea salvado. Por eso ha venido Jesús, por eso ha venido el Hijo, para que el mundo por Él sea salvado. ¿Y cómo será salvado? Siendo elevado en lo alto, así como la serpiente de bronce. Quien cree en Él no es juzgado. Quien cree en Él no es juzgado. Mas quien no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Entonces, quien cree en Él, ¿qué significa creer? Vamos a ver si podemos hacer esto sin extendernos varias horas. Creer en Jesús implica varias cosas, ¿sí? No es, como hemos dicho, ya hemos dicho brevemente al principio, no es solamente creer que existe, ¿sí? Mucha gente cree que existe. También los demonios creen que Dios existe, porque los demonios no han visto nunca a Dios y tiemblan. Eso dice la Escritura. Los demonios también creen en Dios y sin embargo tiemblan, ¿sí? No es ese tipo de fe de la que estamos hablando, es el tipo de la fe que salva. Entonces, el que cree en Él, creer significa no solamente creer que Él existe, sino creer en su palabra, creer que es el Hijo de Dios, creer en su palabra. ¿Qué es creer en su palabra? Y bueno, muy simple, lo voy a poner fácil. Es abrir las Escrituras y decir, a ver, y preguntarle al Señor, ¿qué debo hacer? Creer en Él, que es la palabra de Dios, es mirar su vida e imitarla. Imitarla lo mejor posible, lo máximo que pueda, y pensar que ese es el ideal de vida que yo debo tener. Eso es creer en Él. Yo creo en Él. Creo que Él es la verdad y que no solamente sus palabras son la verdad, sino que su misma vida es la verdad. Entonces lo que yo hago es hacer corresponder mi vida con Él. Eso es creer en Él. Mientras yo no esté determinado a hacer eso, no digo que lo logre, digo que esté determinado a hacer eso, entonces yo todavía no creo en Él. Yo me determino a imitarle a Jesús. Entonces eso es creer en Él. Quien cree en Él no es juzgado, claro, si se está esforzando por servirlo a Él. Entonces el que peca no cree en Dios, exactamente, el que peca no cree en el Hijo de Dios. El que peca no cree en el Hijo de Dios, básicamente, ¿sí? Porque no cree que va a ser juzgado. Nadie pecaría si creyera que sería juzgado, ¿no?
Nadie pecaría. ¿Quién cree en Él? Sin embargo, el que cree en Él no es juzgado. No se cerrará su vida, sino más quien no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y este es el juicio. ¿Cuál es el juicio? Que la luz ha venido al mundo y los hombres han amado más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que obra mal odia la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. O sea, el que no cree en Jesús es el que se alejó de la verdad y del bien. Y simplemente, ya está. Si se alejó de Jesucristo, si se alejó de practicar el bien, conforme al modelo de Jesucristo, no es cualquier bien genérico, no. El bien que Jesucristo ha enseñado. Entonces, ese que cree en Él y que practica el bien, ese, entonces, viene a la luz y está en la luz. En cambio, el que no lo hace, no está en la luz. Porque todo el que obra mal odia la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. Y sin embargo, serán reprobadas. No quiere que nadie no viene a la luz porque piensa que nadie reprobará. Nadie viéndolas, entonces no serán reprobadas. Pero él tiene la esperanza falsa, el pecador, que sus obras no serán reprobadas. Pero serán reprobadas. Serán reprobadas. Porque ese es el juicio, justamente. Al contrario, el que pone en práctica la verdad viene a la luz. El que sigue a Jesucristo viene a la luz. El que sigue a Jesucristo viene a la luz. Para que se vea que sus obras están hechas en la luz, o sea, en Dios. Para que se vea que sus obras están, para que se vea por quién, por los demás, no, para que Dios vea que están hechas en Él. Porque el que obra el bien necesariamente sigue a Dios, digamos así, y sigue a Jesús. Entonces, el que no cree en el Hijo del Hombre ya está condenado, ¿sí? Quien no cree ya está juzgado, ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Poniendo entonces a nuestro Señor Jesucristo solamente dos vías. Aquí tenemos la vía de la luz, aquí tenemos la vía de las tinieblas. Aquí tenemos la vía de la salvación, aquí la de la condenación. Aquí del seguimiento de Cristo, aquí del alejamiento de Jesucristo. Aquí de la luz, aquí de las tinieblas. Aquí de Dios, del cielo, y aquí del infierno. Entonces solamente tiene dos vías. El que cree en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, ojo, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que ha sido enviado por Dios. Y si ha sido enviado por Dios, no es simplemente un buen hombre, no es simplemente un profeta, el mayor de los profetas. No, es el Hijo de Dios. Y si el Hijo de Dios se ha hecho hombre, ha sido para que nos sirva a nosotros de modelo, para que dejándonos un modelo, como dice San Pedro, sigamos nosotros sus huellas. Esa es la revelación máxima, pone Straubinger como título de esta perícopa. La revelación máxima. ¿Qué es perícopa? Ya he dicho en otras lecciones. Una perícopa es un conjunto de versículos que tienen sentido que tienen sentido completo, ¿sí? Entonces, aquí la perícopa, en la división de Monseñor Straubinger, es del versículo 16 al versículo 21, ¿sí? Bien, entonces, Dios amó al mundo, o sea, el hombre está, y cerramos la parte de la lección aquí, el hombre la naturaleza humana ha sido mordida por la serpiente antigua, que ha inoculado así veneno de muerte. Si el hombre no mira hacia la serpiente, si el hombre no gira su vista hacia Jesucristo, que es como la serpiente elevada en lo alto, entonces no le queda otra que morir. Nadie se salva de una mordida de serpiente. Sí o sí necesitas de un antídoto. De un antídoto. Sí o sí necesitas de un antídoto. Entonces la serpiente nos ha mordido, la serpiente antigua nos ha mordido, estamos condenados a muerte. No nos queda otra que morir, a no ser que miremos hacia la cruz,
a no ser que miremos hacia la cruz y creamos en Él. A no ser que miremos hacia la serpiente de bronce elevada por Moisés, por este nuevo Moisés, que es Jesús, en el medio del campamento de Israel, y creamos nosotros que Dios puede salvarme. Para eso miramos nosotros a la cruz. Miramos a la cruz para poder ejercitar nosotros la fe en la revelación máxima, para que entonces, si nosotros creemos en Él y lo imitamos y lo seguimos y lo servimos y lo amamos, entonces podemos ser nosotros no juzgados y condenados por Él, sino ser salvados por Él. Hay un himno de Cuaresma, es un himno no es de Cuaresma, sino de la liturgia de las horas, que dice: cuando mi cabeza hierva, haz que te mire y te sonría, algo así, haz que te mire y te sonría. Entonces, efectivamente aquí se trata de aprender a mirar a la cruz, ¿sí? Para mirar la cruz, obviamente, no necesitamos nosotros, no se trata de la cruz material propiamente o solamente, y no se trata solamente del evento estrictamente hablando de la crucifixión, porque cuando hablamos de la cruz de Cristo, estamos hablando incluso de toda su vida, ¿sí? Porque el sufrimiento de la cruz empieza, como cualquier sufrimiento, desde el momento mismo en que nosotros conocemos con certeza que ese sufrimiento llegará. Entonces ya comenzamos a sufrir con Él. Y cuando Jesucristo comenzó a saber, cuando Él supo que moriría ciertamente, y ya en las pupilas de aquel niño, de tierno y dulce niño del pesebre de Belén, ya estaba la sombra de la cruz. Así que no olvidemos que Jesús tiene omnisciencia, ¿sí? La persona divina de Jesús tiene omnisciencia, y lo sabe todo, no hay sorpresas para Él. Y entonces, cuando hablamos de la cruz de Cristo, podemos hablar de toda su vida, de toda su vida, que concluye con su crucifixión, o sea, con este acto de amor a Dios, este acto de amor a Dios, este acto de amor, sí, a Dios de parte de Jesús, porque Jesús, por amor de su Padre, acepta ese sacrificio, y también de Dios, que nos ama a nosotros y entonces nos entrega a su Hijo. Bien, entonces podemos hablar de la cruz de Cristo toda su vida, ¿sí? No solamente del evento solamente. Así que para mirar en la cruz de Jesús no necesito yo únicamente, o sea, no es que sea estrictamente necesario, digamos, en cierto modo, enseguida matizo esto. No es que necesite yo propiamente del crucifijo. Bastaría que yo pudiera meditar en toda la vida de nuestro Señor Jesucristo y cómo todo aquello fue un continuo ascenso hasta la cruz. Pero, y aquí viene el tema, nosotros por nuestra debilidad no siempre somos capaces de hacer eso, y por eso los cristianos tenemos la costumbre de multiplicar las cruces materiales, las cruces de madera, de metal, de yeso, de lo que sea, las cruces materiales, multiplicarlas en nuestra casa, de tal modo que no se nos olvide nunca que Jesús ha sido elevado en lo alto para que nosotros, mirándolo a Él, para que creyendo en Él, nosotros tengamos vida eterna. Y justamente nosotros que tenemos tanto miedo de la muerte, y en estos tiempos, ¿sí? En tiempos de pandemia, la gente tiene mucho miedo de la muerte. Tiene miedo de que se le arrebate su vidita miserable. Lamento decirlo, ¿no? Pero tiene miedo de que se le arrebate su vida miserable, que es la única vida que ellos creen que tienen, ¿sí? Su miserable vida de gozos carnales, de alegrías mundanas, por muy buenas que éstas parezcan, y es eso. Entonces, lo están haciendo, están lamentando perder sus vidas porque justamente no tienen esperanza en la vida eterna, y porque nosotros necesitamos aquellas ayudas, memorias, que
aquellos recordatorios de que Él ha sido enviado para darnos la vida eterna, para darnos la vida eterna. Y por eso, digamos, es tan trágico, el vaciamiento de sentido que se le hace a la cruz de nuestro Señor, ¿sí? Realmente es trágico aquellos hombres, aquellos teólogos que intentan explicar la pasión de Cristo solamente desde desde un punto de vista estrictamente político, como si Jesús hubiese sido víctima de las conjuras políticas de su tiempo y que en realidad Él solamente lo que hizo fue oponerse a los poderosos de este mundo, ¿sí? Y entonces al oponerse a los poderosos de este mundo, los poderosos le quitaron de enfrente. No fueron solamente los poderosos, Aquella plebe, aquella multitud que pedía su crucifixión no estaba formada toda ella de fariseos y escribas. No, ahí había también gente del pueblo, gente que se sentía, que estaba apegada a los bienes de este mundo. Gente que no quiso convertirse. Gente a quien Jesucristo con su predicación llamó a cambiar de vida y no quisieron. Gente que se sentía expuesta en su vida de pecado porque aquel hombre tan santo les denunciaba con su conducta con su conducta santa, denunciaba su conducta pecaminosa. Esa era una multitud de gente de todo tipo pidiendo que Jesucristo sea crucificado. Entonces, la muerte de Jesucristo ha sido para que, siendo Él elevado sobre la tierra, atraiga a todos hacia sí, para que quede patente delante de nuestros ojos, para que quede patente delante de todo el mundo, que Él no vino a ser servido, sino a servir. Que aunque Él es Rey, y es Rey del mundo y Rey del universo, aún así, Él quiso mostrarnos hasta dónde iba su amor. Y que quede eso patente para nosotros. Y que si no se obedece a Dios y no se le sirve, no se puede alcanzar la vida eterna. Porque así como dijimos al principio en la lección, el que no sigue, el que no cree en Jesucristo, el que no lo sigue, el que no se comunica con Él mirándolo, el que no se hace uno con Él, porque si yo solamente puedo caminar con seguridad, sin tropezarme, sin caerme en un hoyo, por un camino por el que yo puedo ver, ¿sí? O sea, si yo miro así, de costado, y camino para acá, termino cayéndome a un agujero, a una zanja, ¿sí? O me tropiezo o lo que sea, no puedo caminar mucho tiempo. O si miro al frente, intento caminar de costado para allá, también voy a terminar tropezado. Solamente puedo caminar en la dirección en la que yo estoy mirando. Y si Jesucristo es elevado sobre la tierra para que nosotros lo miremos, es porque quiere que nosotros caminemos hacia Él, que nosotros vayamos en su dirección, Eso es creer en Jesús. Y esos crucifijos que nosotros colgamos en nuestras casas nos tienen que recordar a nosotros que nosotros hemos de mirar a Jesucristo continuamente. Por eso es tan importante la meditación. Por eso es tan importante que nosotros hagamos esta meditación de las Sagradas Escrituras, para que podamos mirar a Jesucristo más atentamente y entender que Jesucristo no es otra cosa que el amor del Padre. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que lo mire, que crea en Él, no se pierda, ¿sí? Para que todo aquel que lo mire pueda caminar hacia Él y tenga la vida eterna, porque Él es eterno. Porque si yo voy por este camino que no me conduce hacia Cristo crucificado, ¿sí? Hacia la serpiente de bronce elevada sobre la tierra, ¿sí? Si yo voy por este lado y no lo miro a Él, entonces como he sido picado por la serpiente, termino muerto. Solamente si camino hacia Él puedo tener yo la vida eterna.
Si creo en Él, eso significa que creo yo en Él. Si camino yo hacia Él. Por eso yo tengo que pensar siempre si lo estoy mirando a Él. Y allí aquella buena costumbre de los cristianos de tener siempre un crucifijo consigo, colgado en el cuarto, de tener un crucifijo siempre, donde se pueda tener siempre un crucifijo. Conozco a mucha gente que tiene siempre un crucifijo, o la imagen de un santo, que es lo mismo, o la imagen de nuestro Señor Jesucristo, o lo que sea, porque lo que se intenta con esto es mirar siempre hacia Jesús. De hecho, los santos son imágenes de Jesucristo. Entonces, en los santos también miramos nosotros miramos a Jesucristo. Que miramos a Jesucristo que ha sido elevado sobre la tierra para atraer a todos hacia sí. Y así como le miramos a este santo que sigue a Jesucristo, al seguirle a este santo le seguimos nosotros a Jesucristo. Y conozco mucha gente que trabaja en oficinas, aquí mismo en el estudio. Todas las mesas tienen sus cruces e imágenes y todo el mundo tiene siempre algo, y lo que tratan de hacer con eso es mirar hacia aquel que ha sido levantado sobre la tierra para atraernos hacia Él. ¿Y cómo se atrae? Se atrae por el amor. No hay cosa que atraiga más que el amor. Se atrae por el amor. Y porque allí lo que se está haciendo es mostrar al mundo que Dios nos ama, entonces eso es lo que atrae. ¿Ya te pusiste a pensar en eso? ¿Te pusiste a pensar cuánto Dios te ama? Creo que meditamos poco en el amor de Dios hacia nosotros. Meditamos muy poco. Meditamos insuficientemente. Deberíamos meditar con mayor frecuencia. Y para eso bastaría con mirar a Jesucristo crucificado, pensar que es el Hijo de Dios, pensar que podía no haber muerto, que no tenía ninguna necesidad de hacerlo, que no había nada que lo obligaba, que hay muchos que aún así no le son gratos, ni le sirven, ni creen en Él, ni le aman, ni siquiera se sienten lo más mínimamente compungidos por sus pecados. Aún así, Él, sabiendo de todo eso, igual sube a la cruz por nosotros. Ese es el juicio, justamente. Ese es el juicio. El juicio es que Dios, habiendo enviado a su Hijo para salvar al mundo, el mundo prefirió las tinieblas. Habiendo Dios enviado su luz, el mundo prefirió las tinieblas. Ese es el juicio. Y ciertamente Dios nos juzgará, pero nos juzgará no porque no porque Dios no nos eligió, sino porque nosotros hemos caminado hacia las tinieblas. Porque nosotros no hemos mirado suficientemente con amor a Jesús. ¿Cómo nosotros tenemos que mirarle a Él? Esa es una muy buena práctica que yo quisiera que hagamos hoy como corolario de esta lección divina, que es mirar a la cruz, ¿sí? Mirar a la cruz. Realmente, y eso lo voy a explicar en la contemplación, les voy a dar esa tarea al final, pero quiero repetir aquí unas ideas de Monseñor Straubinger, que tiene un libro que se llama Espiritualidad Bíblica, que en un retiro espiritual mío, hace unos años, me sirvió muchísimo. Si Dios nos condena, Dios no nos condenará a nosotros porque sea malo, o porque sea justísimo, o porque sea muy estricto, o porque simplemente nada impuro puede estar en su presencia. Nos condenará principalmente porque por despecho. Puede parecer fuerte esto. ¿Cómo que por despecho? ¿Dios puede estar despechado? Sí, podría estar despechado. Claro, estamos utilizando una expresión que describe más bien la conducta humana. Pero en cierto modo Dios podría decirnos: hice todo por vos. Pensemos en esto como si fuese nuestro juicio hoy. Hice todo por vos. Creé el mundo para vos. Tus padres pecaron. No te abandoné. Te enseñé la verdad.
te di santos, te envié finalmente a mi Hijo hecho hombre como vos, para que te dé ejemplo de amor a mí por sobre todas las cosas. Con mi Hijo te rescaté de tus pecados, te enseñé el camino de la vida eterna. Luego te di a la Santísima Virgen, te di a los santos, te di los sacramentos, te di los sacramentales, te di todo. Todo te di. ¿Por qué aún así no pudiste amarme? ¿Cómo podré yo llevarte conmigo a la vida eterna? Hasta aquí nuestra meditación. Vamos a rezar entonces ahora pidiendo a Dios que no seamos indiferentes a su amor. Comprendo, Señor, al mirar tu cruz, al mirarte a ti elevado sobre lo alto, que solamente quien cierra los ojos a tu amor puede no amarte. Por eso, Señor, te pido perdón de mis pecados, porque tantos pecados míos, tantas veces, no ha sido por otro motivo que por haber olvidado de tu amor. Hubiera dicho en esos momentos de tentación, pero Dios me ama, no puedo ofenderlo. Dios me quiere, no puedo abandonarlo. Dios ha dado todo por mí, no puedo yo robarle simplemente la gloria. Y sin embargo no lo hice, Señor, sino que me dejé llevar por mis pecados, por mis debilidades, sin pelear. Y ciertamente tendrías razón en condenarme hoy, Señor. Tendrías toda la razón. Tendrías razón en condenarme por toda la eternidad, porque he perdido justamente la eternidad. Por eso, Señor, te ruego que, perdonándome de mis pecados, me purifiques de ellos y ensanches mi corazón para que yo corra nuevamente por el camino de tus mandatos, pero sobre todo para que ame tu voluntad. Muéstrame, Señor, tu amor y entonces caminaré, Señor, por el camino de tus mandatos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, amigos, para terminar esta lección divina, te invito a que hagas este ejercicio de mirar la cruz, ¿sí? Que mires la cruz y que entonces procures hacer este ejercicio de mirar la cruz y hacer oración solamente mirando a la cruz, ¿eh? Que Dios ha elevado a su Hijo hecho hombre a lo alto, sobre la tierra, para atraernos hacia Él. Si siento yo que no estoy muy atraído hacia Jesús, es porque no me he tomado el tiempo suficiente para contemplar a Jesucristo crucificado. Entonces, que sea entregado por amor a mí, por amor a Dios y por amor a mí. Entonces, ese será el ejercicio de nuestra contemplación. Y te dejo con mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.